Son las 10 y otra vez todo empieza. El show de hoy tampoco debe esperar. Y aunque piensen que hoy voy a encontrarte, muy dentro mío sé que allí no estarás. Un nuevo escenario y me espera, mientras algunos nos miran armar. Sube la banda y marcando 4, este blues se volvió a escuchar. Yo soy el que arma una banda de rock. Yo soy el que espera verte en cada show. En un inicio, el trabajo del Plomo era en un alto porcentaje el tema de su capacidad de fuerza para armar rápido y para cargar. Llegás al pueblo o a la ciudad que tenés que tocar. Todos se instalan en el hotel y los primeros que salen a trabajar son los plomos. Van y son los que demoran 2 o 3 horas para armar el escenario. Que tus instrumentos, tus cosas que estén en el lugar, en orden, como debe ser, bla, 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 que suene bien, eso lo acomodó la persona que trabaja contigo y eso permite que salgas en un momento, te sientes y empieces a tocar con naturalidad, como si desde siempre hubiera estado eso ahí preparado para vos, ¿no? Tocamos, nos vamos aplaudidos y los plomos se quedan a desarmar todo, ¿viste? O sea, es un trabajo muy fuerte lo que hacen los plomos. Siempre el Plomo era el amigo de alguien. O por ejemplo, viste, vos tenías un tipo que había sido bajista tuyo, pero tocaba todo mal. Entonces, para no echarlo a la calle, le decía, bueno, quedate en la banda, pusimos un bajista que sabe tocar y vos encargate de los cables, ¿viste? Siempre han sido tipos que han tenido gran simpatía por el artista a quien van a hacer este trabajo. A pesar que a pasar el tiempo se transformó esto en un trabajo como cualquier otro, donde vive mucha gente de eso. Y así fueron apareciendo los Plomos. Después se fueron haciendo más profesionales a medida de que las bandas se fueron haciendo más profesionales. Bueno, los artistas en realidad se convierten en artistas porque van al escenario, pero abajo del escenario los artistas y los plomos son iguales. Más en el rock. Son lo mismo que un músico. No los podés poner en un escalón abajo, ¿viste? Nosotros no podríamos existir en el escenario sin ellos. Cuando yo laburaba no teníamos tantos baffles, entonces tampoco teníamos tantas rueditas. Tener unas rueditas de estas era como... porque no había que levantar, ¿viste? Y a Rocky lo encontré abajo de un baffle. Un día levanté un baffle y estaba ahí. ¡Qué grande Rocky! Ese es el Rocky de siempre. O sea, laburábamos con Piero y cuando Piero se fue de vacaciones decíamos, Rocky, ¿qué hacemos? Y alguien lo llamaba Rocky y alguien me llamaba a mí, o por ahí nos encontrábamos en otro trabajo. O un lugar como este que tenía que cargar para un festival, te decían, Rocky, este, el otro, la lista, este no, porque este se portó mal, ese no venía. Éramos pocos. No éramos muchos, de verdad. Sí, claro, curtíamos rock, pero en la esquina, en el barrio, nada más que había 2 que eran plomos conocían a los grupos grandes, a los famosos. Nuestro hermano Sergio, el Shorty. Ese era mi barrio, y algún día así, me llamó de la esquina, vamos que me falta uno, ayúdame a cargar algo, ¿no? Acá con quién sabe quién era, ¿no? Y así, de ahí no me bajé nunca más. Te conocí en la época de Cerú. De Cerú Girán, claro. Antes, un cacho antes. Me metí a laburar de esto así de a poco. Me empezamos a hacer shows, me gustó estar cerca de eso. Así, arañabas algo que quedaba después del show, alguna chica, algún algo, claro. Pero igual nunca hubo tiempo, la realidad es esa, ¿viste? Lo único que le importaba a la gente que trabajaba en esa época era hacer el show. Lo único que nos importaba era hacer el show. Ustedes eran como gente que para mí, ¿no? Que era una criaturita como difícil de llegar hasta ahí. Bueno. En el sentido de que no teníamos amistad.
Después cuando nos vimos, dije, Bueno, este igual el flaco- código siempre fue el mismo, ¿viste? Vos agarrás de una manija, si el otro sabe agarrar, ya está. No hay mucho que hablar, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Porque si agarra mal una cosa que pesa, no sé, ¿viste? 40 kilos te rompe la muñeca. Así que si agarra bien de la manija es amigo. Vení, Bertolín. Alejandro, ver. Yo tengo el placer de que este señor es el que me hizo trabajar acá. Este señor. No se acuerda porque ya perdió la memoria. Termina el show y empezamos a desarmar el escenario. Entonces el vikingo lo mira al shorty y dice, ¿este flaquito? ¿De dónde? ¿Viste dónde está el camión? Sí. A ver si te la bancás, llévate el Rhodes. ¿Con quién lo agarro? Dije yo. No, me dice. ¿Sos tarado? Me dice. Lo tenés que llevar solo. Casé el Rhodes, fui así con el Rhodes. gordo. Y yo en esa época era 10 veces más flaco que ahora. Iba así, viste, iba llegando el camión, iba llegando así. Cuando llegué el camión lo puse así, me di media vuelta así y me dice, te la vas a bancar en este laburo, pibe. Seguí laburando, vení. Esa fue la prueba de fuego. Un buen sonidista, un buen iluminador y un stage manager. Esas 3 cosas son fundamentales para un show que salga bien. Se llama Stage Manager, un buen plomo. Un buen plomo. Yo hoy trabajo de portero. ¿Entendés? Encargado de un edificio y todos los porteros de la cuadra me dicen, no, yo soy encargado. ¿Qué portero de qué? Yo soy portero y soy plomo. Me la banco. Puedo hacer un escenario como stage manager, pero soy un buen plomo. ¿Querés trabajar de plomo? Y yo le dije, ¿qué es ser plomo? ¿Qué hay que hacer? Y tendrías que armar la batería, el equipo de bajo. Yo como quería ser parte de esa tribu, sí, loco, ya. Yo soy el que arma una banda de rock. Yo soy el que espera verte en cada show. Antes se iba, se cargaba en el camión y se llegaba al escenario. Los escenarios normalmente en la década del 70 eran confiterías bailables en donde la gente estaba apaciblemente bailando, tratando de levantarse una minita o chupando un par de tragos. Entonces venías vos con un bombo de batería, de que le pegabas en las piernas y qué sé yo, a decir permiso, pues tenías que armar el show en el medio de la pista donde la gente estaba bailando. Entonces te odiaba todo el boliche. Hasta que ibas poniendo tanta cantidad de cosas que la gente ya entendía de que ahí iba a pasar algo, se dejaba de bailar, medio a regañadientes. Y vos podías armar tu show. Cuando escribo en el Blues de los Plomos, que son las 10 y otra vez todo empieza. Son las 10 y otra vez todo empieza. Es porque en la época que yo laburaba, empezando a trabajar a las 10 de la noche, te alcanzaba para hacer el show normalmente, tranquilamente. Porque a las 10 nos juntábamos con los compañeros, con los plomos amigos. Llegaba el fletero, nos íbamos a buscar el sonido, nos íbamos a buscar las luces y después nos íbamos al primer show. Salíamos a las 10 de la noche, a las 11:30, 12 menos cuarto estábamos haciendo el primer show. Y después teníamos otro a las 2 de la mañana y quizá otro a las 4. Y después nos encontrábamos todos en el mismo lugar de donde salíamos a las 7 de la mañana, en donde desayunábamos y chao. Y ahí terminaba la tarea y si al día siguiente había más shows, era así. Yo admiraba, o sea, crecía escuchando los Beatles, crecía escuchando Spinetta. Un día lo vi a León en la estación de Liniers y dije, wow, ¿qué hace este chabón acá? ¿Viste? ¿Qué andará haciendo? O sea, ¿a dónde irá? ¿Viste? Qué bueno poder seguirlo, o cómo me gustaría vivir una vida parecida a lo que hace él, sin saber, ¿no?, lo que vendría después. Cuando voy en el 70, en el primer Barrock, yo en el 70 yo tenía 13 años. Me había comprado un símbolo de la paz que me lo puse así con mucho orgullo porque digo, llegué, yo pertenezco a esta tribu, loco, yo quiero ser de acá y yo voy a terminar en el escenario, me decía, ¿viste? Yo voy a terminar arriba del escenario. Este es el caminito que hacíamos. Desde allá, veníamos caminando, creo que se sacaba la entrada allá y ya venías acá, hacías este camino y era muy loco porque ya se escuchaba música fuerte, que en esa época era raro y escuchabas la música que a vos te gustaba. Y veías ya las primeras pelos largos que había en los 70 y te encontrabas con la gente que querías estar. Esto era todo el escenario. Acá, así, vos entrabas por acá y gritabas. Y acá veías todo lo que pasaba. Eso es. Era el comienzo de algo que terminó siendo lo que soy, ¿no? El rock.
mirá lo que es, chiquito. Cuando yo vi los movimientos que había en el escenario, dije, yo quiero participar de esto, ser parte de esta monada que está acá. Y con el tiempo, 5 años después, empezaba a laburar con Pastoral. Los pastorales me gustaban porque laburaban muchísimo y porque ligabas minas todo el tiempo, porque cogían por todos lados. Entonces siempre quedaban minas afuera y ligabas. Pasa el 77, yo cambio de Pastoral a Nito Mestre, que ya me iba acercando a la meta, que era trabajar con León, cosa que yo siempre quise, siempre lo tuve en la mente de trabajar con León Gieco. Aníbal, ¿cómo era la mano? ¿En qué año fue que vos laburaste conmigo con Melgarejo? Claro, en el 79. 79. Claro. ¿Y cuándo compusiste el blues de los plomos? Lo compuse como plomo de Nito. Ah. Plomo de Nito en el 78. Yo no sabía que Aníbal era músico. Y después cuando fuimos a hacer un par de giras y estuvimos parando en casas, porque ni siquiera curtíamos hotel, por ahí parábamos en casa de amigos o estudiantes y la madre nos hacía ravioles. Y Aníbal se puso a tocar la guitarra y ahí me enteré de que Aníbal cantaba y ahí me enteré que Aníbal era compositor, que había compuesto el blues de los plomos. Nuevo escenario y me espera, mientras algunos nos miran armar. Bueno, la canción le dio voz a un personaje que no la tenía, que es un personaje muy importante en el rock y que de repente es anónimo, ¿viste? Es el tipo que toda la gente lo mira ahí sobre el escenario, que en realidad es como una molestia, ¿viste? Porque cuando aparece un plomo en el escenario porque se rompió algo, porque viene a arreglar algo. Pero el negro era Plomo de León. El negro era Plomo de León y es una canción que cuenta su propia vida y eso le da como una autenticidad muy grande. Pero al margen de todo, en primer lugar es una gran canción. Y como toda gran canción no hay forma de explicar por qué es una gran canción. Tiene una magia. Son las 10 y otra vez todo empieza. León me dice concretamente, mirá, me pasa esto. Me proponen participar en la película Barro y me quieren que estrene un tema y no tengo tema para estrenar. Lo quiero cantar tu canción. ¿Vos me dejarías cantar tu canción de los plomos que él ya la venía tocando? Sí, claro, obviamente. Es uno de los primeros covers que hice, ¿no? Sí. Uno de los primeros covers que hice, porque yo cantaba mis canciones. Siempre cantó sus canciones. Siempre canté mis canciones. Un tema que sonó mucho y que lo cantó León mucho y que fue popularizado por León. Obviamente. Porque si Oveja Negra lo hubiese tocado por primera vez, o Ana Gris, que éramos Aníbal y yo, no lo hubiese conocido ni su puta madre la canción. No lo sé. No se puede yo saber. te digo que no. No, obviamente que Y el blues de los plomos es un tema, es un hit. Hecho como hit ya, es una buena canción. Tiene una letra original que habla del plomo, del tipo que está laburando y que está esperando que venga la minita, ¿viste? Para curtir o no, o sea, pero desde el punto de vista desde un plomo, y la verdad que es muy original. Sí, es cierto, el blues nos identificaba con lo de las chicas. Cuando vamos a un lugar siempre vemos en los lugares que están ahí chicas hermosas, y siempre las soñamos. Nunca podés hacer ninguna, pero te vas. Pero nunca puedes hacer ninguna porque te vas, porque te tenés que ir. Hemos hecho, A veces alguna se hace, a ver, algo pasa, pero algo... El comienzo es real, son las 10 y otra vez todo empieza. ¿Pero El por sol qué a te va las otro 10? poco de esperar. Pero ¿por qué arrancamos a las 10? Y porque sí. ¿De la noche? Sí, porque No, a 10 de la veces mañana. arrancamos a las 10 de la noche. Un nuevo escenario, hoy me espera, mientras algunos nos miren, siempre hay gente que nos mira armar. Sí, totalmente. Y la banda siempre sube marcando 4 porque está todo armado, afinado y sonando. Y yo soy el que arma una banda de rock, sí. Pero al final, ¿qué dice? ¿Qué dice al final? A ver. Siempre lo mismo con esta suerte, nunca volveré a verte otra vez. Esa ella, la hermosa esa que... Yo soy el que arma una banda de rock. Yo soy el que espera verte en cada show. Siempre es lo mismo con esta suerte. Nunca volveré a verte otra vez. Nunca volveré a verte otra vez.
ey, sí, ey, sí. En algún momento a mí también me plantearon, viste, tipo, ¿qué te hace el encargado de escenario? ¿Qué es el encargado de escenario? Y viste, yo como que... Esto que nosotros estamos viendo ahora de los shows es una ampliación del teatro, todo sale de ahí. El encargado del escenario es el nexo entre la mente del director y la realidad, ¿entendés? Es lo que lo materializa. Desde el teatro griego y desde mucho antes también. Siempre que se involucran un par de personas en el medio, tiene que haber alguien que les diga a todos, tipo, vamos, sí, bueno, va. Mirá qué importante que es y qué poca noción se le da a eso ahora. Porque hay carrera de técnico de sonido, hay carrera de operador de sonido, pero no hay carrera de stage manager o de asistente. Mi laburo es parte del laburo de la vida. Es igual que el tuyo, es igual que el del taxista. Hay que querer hacer lo que uno viene a hacer. Y si no, bueno, luchar por hacer lo que uno quiere. No es un tema de plata, es un tema de ganas, es un tema de desarrollo, es un tema de llevarlo adelante y lo más importante de todo es un tema de ser feliz con lo que uno hace y querer hacerlo bien. Eso es un poco lo que yo busco, ¿entendés? Trato de devolverle la alegría a lo que hago y a lo que hacen los demás, porque si el guitarrista se equivocó, el bajista se le desconectó el cable, ahora si vos estás boludeando, no sabes los temas, o estás mirando minita, o dejaste que la droga te sobrelleve, por así decirlo, y no te importa un carajo, bueno, no estás haciendo algo que te gusta. Vamos todavía, papá. Quiero ser parte del proyecto que represente a lo que la música es, que me haga dar cuenta de que el músico es músico y que es consciente de esa conexión chamánica que hay entre Dios y la gente, porque él es el nexo. Son muy banderas las remeras que hacen mis amigos, todo bandera. ¿Sabes la energía que se siente cuando sube el artista? Ahora con Ricardo la siento un montón. Cuando sube el chabón, el grito es 3 veces más fuerte, loco. Y sentís el impacto energético, ¿entendés? La ola que viene, ¿entendés? La sentís. En ese momento en el que y ves que estamos todos cabeceando y vamos para adelante. Esto era lo que yo necesitaba, ¿entendés? Nutrirme, ¿entendés? Para que al otro día levantarme y decir, bueno, está bien, lo hice bien. ¿Todo bien? El Cátulo Castillo con Mr. White, boludo. Mirá que loco, no sabía que se seguía tocando. Hoy va a estar bueno, boludo. Hoy va a estar re bueno. Hace como un mes que no toca, mejor y sabemos lo pone el teatro. Ahí está, vamos, dale. Sábado 3 Flores, hoy. Sí. Viernes 9 Mar del Plata. Sábado 17 La Plata. Bueno, pará. 8 en Bahía, 9 en Tandil. Sí. Sábado 15 Río Negro, que Chicoletti la capital del Río. Por ahí se hace Paraná Entre Ríos. Ahí se acabó octubre. Como que es el Javier. Llegaron los equipos, medimos, ponemos las cosas, a ver qué te falta, no, la electricidad, medimos tensión, conecto, vemos que haya ruido, probamos los equipos, se microfonea, se prueban los canales, tenés que arreglar los horarios, el sonido entra a las 3, la luz entra a las 2, vienen los músicos, se hace la prueba, entonces hay un montón de horarios a cumplir.
se charla, o nos quedamos en el camarín esperando el show. Yo estoy listo, le pregunto a cada uno, ¿está listo? Voy a los músicos, muchachos, el público los espera. Esto es una tranquilidad porque nosotros teníamos muchos problemas arriba del escenario con respecto a con Ricardo, que no se escuchaba. Usábamos muchos monitores, muchos safe, todo eso se colaban los instrumentos, por ahí todo se armaba una bola. Entonces una vez hablando, nos juntamos con Ricardo en la casa de él, yo me hice un viaje hasta allá. Tuvimos un problema, le dije, nosotros no tenemos que sufrir más este tipo de problemas. Entonces lo que necesitamos es un monitorista. Entonces ahora Ricardo empezó a usar los Sinier, ¿no es cierto? Entonces ella tiene su mezcla con bajo, batería, guitarra, todo ahí. Se bajó el volumen del escenario, se bajó el volumen de los equipos. Y él tiene una mezcla escuchando, recién yo estoy dando vueltas como que no escucho bien esto, no escucho bien aquello. Yo me dice, yo escucho bárbaro. Él tiene un Digman en la oreja ahora. Entonces Jota se encarga justamente de armar, estar con los asistentes, con los demás plomos, y después se encarga de monitoreo de Ricardo. Y él me hace los monitores. Yo les digo, subime la voz, o bajame la guitarra, o venir, secarme la transpiración como un boxeador, ponerme otra remera. Lo miro para ver qué tengo que cantar porque me olvidé. En el escenario no soy el quinto al más fuerte, pero ese día el más fuerte. O sea, el show es parte también de lo que yo hago. Me siento 100% partícipe de lo que pasa en el momento en el que trabajo. Es una multifase que tienen este tipo de personas porque por el manager lo llama por teléfono en Río Gallego y le dice, loco, a las 12:15 en tal boliche a comer. Y él tiene que, che, loco, ¿viste? No dice, bueno, loco, todo bien, loco. No, vamos, loco, vamos, a las 12:15 tenemos que estar ahí. O sea, que no solo conecta el cable, o sea, al Tano se le apaga la guitarra. Son varias personas en movimiento, en observar. Es concentración y dedicación y disciplina también. Está bien. Los shows son prácticamente la unión entre las neuronas y los dedos del músico. Pero entre el dedo del músico y la oreja del que escucha hay montones de cosas. Y hay montones de cosas electrónicas y hay montones de cosas humanas. Y entre ese montón de cosas electrónicas y humanas hay un montón de defectos. Entonces, si uno no le pone alegría y ganas a lo que hace, ¿qué sale de eso? En Almafuerte estoy desde junio del 2005 a cargo de la asistencia del señor Ben Valencia, que es el baterista. Yo caigo un día a lo de Vin y me dijo, Gary, ¿qué tenés que hacer? ¿Por qué, Vin? ¿Te querés venir a Córdoba? Hay unos conciertos, ¿me querés hacer el aguante? Y entonces digo, bueno, ¿la ves armada la batería? Sí. Me dice, presta atención cómo la desarmo. Bueno, ahora armá la voz. La armé y me mandé. Y de ahí en más, desde aquel momento, desde el año 2005 hasta hoy en día, seguimos estando acá en Almafuerte. Mi instrumento es si vos lo mirás, tiene un montón de cuerpos, platos, requiere de un respeto importante, ¿no? Saber todos los bultos que tiene, el armado, ¿entendés? Y necesito una persona que sea como mi mano derecha, ¿entendés? Yo creo que tampoco es una ciencia, qué sé yo. Prestar atención al armado, porque Vin se va de su casa a la prueba de sonido, llega y está la batería armada, se sienta y toca. Yo voy, me siento, toco y me olvido, es increíble. Por ejemplo, con Cari logré eso, ¿no? Soy asistente de Claudio Marcielo. Hace 15 años que trabajo con Almafuerte, ¿no? Y mi trabajo consiste en esto, ¿no? Afinar las guitarras, asistirlo en vivo, y armar los equipos, ¿no? Y estar con la banda, ¿no? Ser parte de la banda también, ¿no? Siempre dando soluciones, ¿no? Si veo que no llego, pedir ayuda a un compañero, que siempre están dispuestos a ayudar, ¿no? Así como yo estoy dispuesto a ayudar a otro compañero, ¿no? Yo tengo una lista de canciones donde no están anotadas las guitarras que van, por ejemplo, en esta lista. Yo siempre anoto las guitarras que cambian. Acá no, pero de haber hecho esta lista de temas, si él sabe qué tema viene, entonces cuando me doy vuelta para decirle voy a usar la 335, el tipo sabe que en esa canción voy a usar esa viola. Le conozco los gestos, loco, ¿viste? Le conozco los gestos. Pero uno trata de darle para adelante, ¿viste? Cuando está por ahí él se siente que está sonando mal, vamos, que está todo bien y la cabeza de uno, ¿no? Que él capaz que se piensa que suena mal y está todo bárbaro, ¿viste? El estado de ánimo tiene mucho que ver con eso. Yo asisto a Beto, bajista, yo me ocupo de que él venga y que toque. Yo ya estoy familiarizado con los equipos, con los bajos. Lo único que trato es que él venga y que toque, ¿viste? Que no ajuste, que nada. Eso es trabajo mío. Los bajos afinados, sus cigarritos, ya le conozco la medida del whisky. Yo con Papo aprendí de que el plomo tiene que ser un ninja. Tiene que estar en la oscuridad
aparecer de la nada, enchufar el cable que se enchufó y desaparecer. Yo vengo acá y me ocupo de que mi equipo de bajo esté andando, y después asistirlo a Beto cuando llega. Las miradas, ya sé lo que necesita, ya somos cómplices por ese lado, ¿no? Yo tengo mucho respeto por el asistente, porque muchos años de mi vida fui asistente. Yo creo que fui más asistente que músico. Entonces, el asistente es el más sufrido. Es el primero que empieza y el último que termina. Aparte, el trabajo de plomo, de asistente, por ejemplo, no tiene título universitario y no se enseña. No se enseña en la universidad. Para ser maestro de los chicos nuestros hace falta 3 años. Para ser un plomo como J hace falta 15, para ser un asistente como él 20. O sea que son cosas que hay que saber valorarlas. Hay que saber valorarlas. Desarmo todo lo mío, viendo que nadie se afane nada, y que esté todo seguro, guardate lo tuyo, guardate lo tuyo, guardate lo tuyo, guardo lo mío, cierro mi cajón y ahí terminó. Entre que te levantás y todo es un día de laburo. El show es una hora y media, pero son las 3 horas de desarme, las 3 de armado, las 2 horas de la sala, entre el viaje. Terminás desgastado. Los artesanos somos nosotros, los artistas somos ellos. El que crea la herramienta para que el artista haga lo suyo es el artesano. Nosotros hacemos una cosa y ellos hacen otra. Nosotros apoyamos eso, pero no formamos parte de esa situación. Somos los soldados que van, por decirlo así, al frente o a la retaguardia, lo que sea. Y después están los reyes que dirigen la movida. Las vibraciones de nuestro cuerpo son frecuencias y las frecuencias son tonos. Nosotros entonces somos una nota. De acuerdo a qué nota sea cada uno, entre nosotros formamos un acorde armónico o disonante. Eso es un poco lo que me vincula también a la banda, ¿no? Esa armonía que tenemos en... Como que sentirse cuidado o querido por el otro también podría ser. Lo que me hace levantarme a la mañana y no querer morirme es eso. El plomo que habla el rockero es el plomo profesional, al que le pagan para que lleve los equipos. Pero la palabra plomo nació con el maestro D'Arienzo, con un personaje que se llamaba Carlito, que era camillero en el Hospital Argerich, y andaba siempre con la orquesta del maestro. Entonces, D'Arienzo decía, hoy vino el plomo este. Y como le daban algo para llevar, ahí quedó la palabra plomo. Para mí el primer plomo fue Carlito, el camillero del Argerich. Pero se le llamaba plomo, primero que nada, porque era muy pesado. Era el tipo que venía a la orquesta y hablaba con los músicos, andaba con todo, hasta que empezó a llevar los equipos. O el bandoneón le decía, llévame el bandoneón. Llevame el bandoneón, lleva el violín, lleva esto y lo otro.
Y siempre fue plomo, y fue plomo, y fue plomo. Pero plomo al principio era porque era pesado. Claro. Un tipo que se metía con los músicos a charlar. Pero yo no sé si puede salir en la película. Claro, Era un sí, hincha está bien. pelota que venía todas las noches. Claro, está bien, así. ¿Y ellos cómo le llaman a los que... ¿Plomo le llaman? No, pues dice que lo inventaron ellos, la palabra plomo. No, lo inventó Daniel. Decirle a los rockeros que nació así. Aníbal, vos compusiste este tema en el 78, cuando eras plomo de Nito. Sí, siendo plomo de Nito. Sí. Cuenta toda la vida de un plomo, ¿no? Sí, es una historia así real que pasó laburando y bueno, después tuve la suerte de que León lo agarrara de la mano y lo hiciera volar. ¿Recordás alguna historia divertida? Sí, hay una, cuando terminamos de hacer todo Ushuaia y La Quiaca, que fueron más de 300 conciertos en 2 años, que fue casi un concierto cada 2 días, ¿viste? Y el último era terminamos en obras. Entonces yo tenía que cambiarle todas las cuerdas a la guitarra como hacíamos siempre, ¿viste? En todos los shows. Y por exceso de trabajo, no sé, fue la primera vez que me pasó, ¿viste? Que le encordé la guitarra como si fuera zurdo, ¿entendés? Y me di cuenta la última, al revés, claro. Si fuera la guitarra para McCartney, ¿viste? Veo la viola. La viola al revés. Digo, no, Aníbal, ¿Y pegaste el acorde? No, pegué la... Bueno, no sé qué pasó. Lo pudimos salvar antes. 5 minutos agarré otra viola hasta que él cambió las cuerdas otra vez, ¿viste? Pero pese a todo son esenciales los plomos. Son esenciales, sí. Esenciales y especiales. Cuando yo laburé de plomo con León, mi tarea era, León tocaba 3 guitarras, 2 charangos, eso es lo que había que afinar o cambiar cuerdas y armar todo el sistema de sonido. Ese era mi laburo con León. Yo tocaba solo en el escenario, pero éramos como 8 personas. Estaba Aníbal, que era el que me sostenía permanentemente. Y ahí soy más consciente del trabajo de un plomo, realmente. León trabajaba solo, yo lo atendía en el escenario, Oski Amante era su sonidista. Nosotros nos habremos conocido, supongo, con Gustavo Santolaya en... Claro, bueno, ¿sabés por quién nos conocimos? Por Gustavo. Empecé a trabajar con vos, porque Waldo Bertrán, que era el sonidista de Soluna, era el sonidista tuyo también. Exacto. Y una noche no tenía operador para mandar. Yo siempre me acuerdo de la cara que pusiste, porque vos no pensabas que yo podía hacer sonido. Nunca me voy a olvidar. Tengo un recuerdo, tengo un recuerdo de ese susto. León hacía su show de 2 horas tocando solo y después nos invitaban invariablemente a asados. Nosotros hicimos un repertorio entre Oski, León y yo para tocar 4 o 5 canciones, cantarla así, entrada al asado, dejar la guitarra y comer. Porque claro, loco, y si no era seguir tocando toda la noche, ¿viste? Cantamos a voces, entonces era como bajarle el tono a él, ¿viste? Decirle, bueno, ya está, listo, ya laburaste, ahora si querés cantar, cantamos entre nosotros, 5 temas, pum, chiao, aplauso, a comer y a comer. El asunto se nos complicó después, cuando en el año 82 León dice, bueno, muchachos, yo paro 2 años. Entonces con él, con Oski, nos dijimos, ¿qué hacemos? O sea, el trío se desarma. Volvíamos en el micro con Aníbal, me acuerdo. Aníbal sentado acá en la ventanilla y yo acá. Y le digo, negro, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? No, ¿qué hacemos con el trío? Ya teníamos cosas ensayadas y dijimos, no dejemos esto. Aparte, León no va a ser, no lo íbamos a tener siempre. Entonces ahí Oski me habla de Willy Campbell. Y ahí nació Oveja Negra. Fue como cambiarlo a León por Willy. Buenas tardes, Rock Visión nuevamente en tu pantalla. La otra figura de hoy es el grupo Oveja Negra y quiero que ellos mismos se presenten y me cuenten un poco cómo es la historia de esta Oveja Negra. Bueno, yo soy Oski, el que está al lado mío se llama Aníbal y el muchacho de la otra punta, Willy Camping. Me acuerdo que empezamos en un living, en el living de la casa donde vivía Oski. Y empezaron a salir canciones y dijimos, bueno. Después de un tiempo de estar ensayando y eso, grabamos un demo. No sé, donde había 3, 4 temas, el blues de los plomos, ¿no?
Después recibimos una propuesta de grabar de Greenback, de G-Disco, donde estaba Charlie, David, Nito, Celeste Carballo, Juan Carlos Baglietto, Suéter, Dulce 16. Los Abuelos de la Nada también estaban en esa agencia, en la agencia de Greenback. Oveja Negra, no sé, me parece que vino por el lado de Aníbal ese nombre, ¿no? Yo me acuerdo que estaba dibujando una ovejita negra y la pintaba con el lápiz. Uno de los posibles nombres era Orsay, que después terminó siendo el nombre del disco. El offside es cuando hay un jugador contrario entre el último defensor del equipo y el arquero. Solo. Igual estar en Orsay significaba, como en Lunfardo, loco, es como estar en falta. Sí. Si yo le estoy metiendo los cuernos a tu mina y dices, uy, me engancharon en Orsay. Eso decían los viejos. ¿Y te acuerdas quiénes fueron Plomo de Oveja? Yo no me acuerdo. No. Mirá qué pregunta, la verdad que no. ¿Quién nos armaba a hacer las cosas? Eso es Tal vez nos armábamos nosotros, no sé. No. ¿Marquito Bogado? Sí, yo los conocía de los shows. De trabajar con ellos o de ir a algún estudio de grabación. Y sí, Aníbal lo conocía. Con Aníbal, hice varios shows con León, en los carnavales. ¿Vos te ibas con el segundo equipo? Claro, ¿te acordás? Claro. Sí. Pero con este está desconocido. La comunión esta que se da entre Oveja Negra, Orsay y los Plomos que estamos, es que somos todos Oveja Negra. Estamos todos en Orsay. Cuando presentamos el disco, tocó Calamaro los teclados y estuvieron como invitados León y Nito. No sé cuánto tomé ese día, qué sé yo. Porque era uno tomó un montón de cosas ese día, de alegre que estaba. Nunca perdimos el control de cómo estábamos igual. Sí, plomear es una forma de decir. Estuvimos como participando ahí de lo que era la movida de los amigos, ¿viste? Porque como que el nombre y qué sé yo tenía que ver como que era la oveja negra de... Eso es lo que yo entiendo. No sé si yo estoy justo delante de Aníbal. Tenía que ver con eso de que no eran músicos, pero en realidad... Esto ya lo sabemos y los músicos no existen, nosotros no existimos y nosotros no existimos. Eso es una frase hecha también, pero que es real. Y sí, hicimos obras. La tengo esta credencial, negro. La tengo guardada. Me gustan las credenciales porque sí, tienen un montón de recuerdos. Mirá esta es grosa, ¿eh? ¡Oveja Negra! Ahora sí, el primer participante de la noche. ¿Nombre, señor? Juan Carlos Baglietto. Juan Carlos Baglietto, no me dice nada. ¿Usted? Celeste Carballo. Celeste Carballo. Yo conozco Cuartito Azul, pero... No. ¿Usted, querido? Oveja Negra. ¿Oveja Negra? ¿Cantante? De baladas. Ahora se hace gracioso. Una vez que nosotros presentamos el disco, después fuimos a hablar con Greenback para decirle de hacer una movida acústica. Preguntará por qué cantamos. La idea de cuando cantamos era hacer una cosa acústica entre toda la onda heavy metal que había, riff, etcétera, tacha, B8 y toda esa mano. Entonces nosotros le dijimos a Greenback, hagamos una cosa acústica. Ese fue el planteo nuestro, la idea nuestra. Para nosotros era una gloria, porque era la posibilidad de que nos conociera mucha gente, ¿no? Porque ahí iba a estar el público de Nito, de Celeste y de Baglietto. Empezó siendo de 6 shows la gira y terminó siendo de 36 shows. Y recuerdo que terminamos toda esa gira en el Coliseo y grabando un disco. Hay un disco doble. El por qué cantamos termina así de una forma... Bien con el disco, ¿viste? Pero fue, te digo, bastante... Mucho rock and roll. Fue una gira de muchísimo rock and roll. Nosotros nos separamos
casi inmediatamente después que termina el Porque Cantamos. Teníamos el proyecto de hacer un segundo disco que nunca habíamos demeado 7 temas. Hicimos un demo de 5 temas. Con 6 temas nuevos. Y bueno, quedó ahí porque realmente nos separamos. O sea, no dio para más. La verdad que pasamos años sin vernos. Yo cuando terminamos Porque Cantamos me volví a cazar los guantes de plomo y no se me cayó ningún anillo. Y yo bajaba del escenario de cantar el Club de los Plomos. Y te aplaudían así, todo bien. Yo no tenía laburo. ¿Qué hago? Me calcé los guantes, me puse la pilcha de laburar y me fui a laburar. Vieja lluvia, no esperes más, se seca mi voz. Trae la niña que sueño yo que estoy. Siembra ya la nueva tierra, besa mi ciudad, haz crecer la flor. No tuve reparo en volver a calzarme los guantes y ponerme al lado del micro para cargar. En ese momento no me importó porque tenía que laburar. Pero yo creo que Oveja Negra nos representó, nos representa y nos va a representar en el futuro. La gran mayoría de los músicos valoran a sus asistentes. Después, por medio del medio, no existe ningún tipo de valoración, porque te digo, en la época que yo laburaba, la policía paraba un músico por la calle y le decía, ¿usted de qué trabaja? Músico. Sí, pero aparte, ¿de qué trabaja? O sea, si eso le pasaba al músico, te imaginas a mí. Nunca estuve en televisión. Se dice en televisión, el almacenero le dice, ¿usted quién es? Yo soy el guitarrista de Mongoreto. Ah, te vi anoche en televisión. Bueno, te fío el azúcar. A mí me dice, hola, soy el asistente de Mongoreto de televisión. Sí, son 50 pesos. O sea, yo tengo las rodillas así, dobladas, de estar toda mi vida así. Me pasé casi 40 años así. Para estar abajo de un bafle, para que no me vean en las fotos, qué sé yo qué. El tipo que le paga para verse es el artista. A mí me paga para ser visible. Es un festival muy grande, con muchos artistas importantes. Importantes me refiero que son rompepelotas. Con muchos artistas así, entonces hay que hacer un trabajo planificado, ¿viste? Hay un laburo previo bastante grande y de un montón de gente. Es 1811, la plantación ardiendo bajo el sol, esclavos negros cantan, del Congo al Mississippi cargan el sol, el ojo del lago blanco cae a pico como el sol. Yo sé de todo un poquito, sé un poco de luces, un poco de energía, un poco de audio, saco adelante un laburo. Vamos con el tacho. Yo laburé de todo, laburé de luces, laburé de audio, laburé de escenario, hice de todo, en todas las áreas. Mi compañero, el del audio, ¿me entendés? Con el que estaba todo el día rockeando, que daba dado vuelta porque se pasó de escabio, iba y le robaba el equipo de audio. Ahora no sucede eso bajo ningún punto de vista. ¿A qué te dedicas acá en el armado de los escenarios? Ayudante. ¿Y cuáles son tus tareas en este momento? Dar una mano a los pibes, nada más. ¿Qué están haciendo allá arriba, los muchachos? Subiendo no sé qué cosa, si te digo la verdad no sé lo que están subiendo, pero yo le doy una mano. Y nosotros estamos con el armado del escenario. ¿Y me podés presentar al equipo que te acompaña? Tenemos a Raúl, a Pérez, está Diego allá arriba y
Los otros dos no me acuerdo, la verdad. Acá está Pinocho. El muchacho, ¿cómo se llama? El pelado. Y el otro, ¿cómo se llama? ¿Bocucha vos? Belén. No sé cómo se llama. Belén. ¿Y este muchacho cómo se llama? Contra lo que yo protesto es contra la falta de solidaridad, porque esto hace que seas más individualista. No, yo me encargo de esto. Antes era poca gente que laburabas con bandas determinadas, entonces se generan grupos de compañeros. Nosotros hoy no tenemos forma de conocer a todos. Te dicen, che, viste, viene Pirulo a operar el sonido de la banda. Y ¿lo conocés? ¿No? A Pirulo. Sí, no sé, y no lo conocés, ¿entendés? Y tampoco por esto conocen a vos. O sea, no, es mucho más grande el espectro. El espectáculo en general es mucho más grande hoy que hace 10 años, y que hace otros 10, y que hace otros 10, y así. En estos momentos yo estoy trabajando en vallados, poniendo las vallas para que no pueda haber ningún inconveniente cuando estén haciendo pogo, algo de eso. Y los números para que no vayan guiando cuando nos estén buscando. Los colores son diferentes tareas que tenés que hacer. El anaranjado está ahí arriba. Sí. ¿Y cuándo se podría decir que el laburo de ustedes ya está terminado? Y cuando se termina el recital, cuando viene y cuando se van. En definitiva, después que termina el recital, vos tenés 2 días más para desarmar todo. Claro. ¿Hace mucho que estás en esto? No, también empecé hace una semana. Es así, todo el día completo. Claro, laburando. Meta laburo. Se complica en ese sentido. En los 90 el espectáculo acá con Greenman, con Rock and Pop, abriendo al mundo y trayendo grupos internacionales constantemente, se profesionalizó y se convirtió en un negocio. 2 más 2, 4, si gano 4 gasto 2, me quedan 2, sirve, si no, chao, o sea, empezó a ser un negocio y de hecho está manejado por corporaciones. Sí, hay una evolución dentro del trabajo que hace que vayas perdiendo esa cosa de compartir, de todo. Venga, de abajo, hay que agacharse, papi. Ahí va. Si no te vas a cagar la cintura, labura así, con cuclilla. Si no la espalda después, yo te corto la espalda por eso. Todos empezamos cargando equipo. Lo bueno de este trabajo que es como muy personal, las ganas de superarse e ir aprendiendo. Porque si no vas a ser siempre un pibe de carga. Te van a usar para lo que entras, de carga. A veces no alcanza para vivir, pero si vos sos constante y consciente, te alcanza para vivir y vas progresando de a poco. Yo tuve muchos años de mi vida que no progresé porque era un falopero bárbaro. Lo único que me interesaba era trabajar y falopearme, la realidad es esa. Culpable. Ahora vos ¿qué pasa, Tito? ¿El partido hoy? Hoy es el partido. ¿Hoy el partido? Bueno. ¿Nació? Bueno. Yo empecé a laburar con la camada de Lebec, de Marquitos. Yo los agarré en los últimos, o sea, los últimos laburos así salvajes de ellos. Fue la primera escuela, es como que decirte que en la época medieval te enseñaban todos juntos, ¿me entendés? Y un mismo profesor te enseñaba matemática, lengua, sociales, y ahora tenés uno que se especializa, ¿me entendés? En sociales, en matemáticas. ¿Cuándo nos vas a servir coca? ¿Qué dice?
¿Cómo estás, loco? Tanto tiempo. Muy bien, Juancito, ¿vos? Todo el mundo me dice, Bueno, vayan agarrando morcilla, muchachos. Ahí hay pan, morcilla. Acá tenés una persona que estuvo en la camada mía, pero que ahora se puede dar el lujo de decir que es uno de los mejores stage managers del país y que labura con los gringos, que labura a otro nivel, que labura otro sistema. Pero en la época que él empezó, ¿sabes cómo sufría? ¿Qué hacías? El plomo. Plomeaba ahí, le armaba la batería Moro. Martín? Sí, señor. Y igual teníamos que llevarnos todo, ¿no? Sí. Hoy por hoy no es así. No, ahora está. Yo pretendo de que los pibes que laburan ahora sean como, viste, que nosotros cargábamos todo, hacíamos todo, y no es así. No, yo no te toco nada. Y decís, pero pendejo de mierda, no toco nada. Nosotros cargábamos 8 por lodo dentro de un bondi de gira. Entre los viejos se siguen respetando ciertos códigos y ciertos valores que entre los pibes nuevos no existen. No solo la parte técnica, sino hasta en la seguridad. Nosotros nos peleábamos por ello. Vos por León Gieco saltabas, te ibas a pelear si había una bronca, ¿me entendés? Yo conservo esa parte de esa escuela vieja. Como personas más, no sé si más valoradas por los artistas, pero eran como más compañeros del artista. Si no te sentís parte de algo, no sirve nada. Encontrar una relación, ¿no? Porque el trabajo es eso, vos vas al laburo, tenés que estar todos los días con otras personas. El hacer lo que me gusta y estar con gente que aprecia eso, que me apoya en algunos puntos, eso es impagable. Ir a trabajar y encontrarme con mis amigos, eso es lo que me da el paz. Todos los que estamos afuera necesitamos también sentirnos queridos más que nada por el músico, ¿entendés? Nosotros no nos vemos nada más que en el show, la hora que toca. No me importa saber si él no es el mejor, o si él no es el mejor, o si ellos no son los mejores, no me importa. Es todo por amistad. Y se cobra, ¿no? Pero por amistad. Este es mi amigo y yo lo quiero porque yo lo elegí. A él lo conocí de plomo, de muy chico, de plomo de los Cadillacs. Es mi amigo. Siento esa amistad de la que él habla arriba del escenario y haciendo mi laburo también, y él va a ser el de él. Él confía en mí como amigo y confía en mí como técnico, ¿entendés? Yo, por ejemplo, para aprender a tocar la guitarra tuve que poner toda mi alma en esto. Y lo mismo pasa con un asistente. Si el asistente no te quiere, no te aprecia, o de pronto no encuentra un atractivo en vos, ¿entendés? Un atractivo de persona, me refiero, ¿no? Decir, loco, este chabón me copa como es, me trata bien, se preocupa por sus cosas, entonces yo tengo que hacer las cosas bien. Hay muchos pibes que trabajan de esto y quizás tienen que ir a trabajar con una banda que no disfrutan el show. Yo trabajo con este grupo y a mí me gusta lo que hacen, lo disfruto mucho, ¿verdad? Lo disfruto mucho. Siempre fue un trabajo duro y nunca fue bien pago. En esto, si no se está por pasión, directamente dedicate a otra cosa. O sea, andá a manejar un camión que te van a pagar mejor, ¿viste? Y a veces nos pasa que no se gana nada. Porque se suspende un concierto por X cosa. Y ellos, que son los que menos ganan, tienen que volver a su casa con algo. Y ahí está la amistad de decir, bueno, loco, llévate unos sopes. Pues arreglamos. Soy rockero, no. Irse de viaje, subirse a ese micro. Yo me imagino la cantidad de pibes que deben querer estar en lugares que estamos nosotros a veces. En las situaciones que hemos estado, las cosas que hemos vivido, que charlado, son como tatuajes, ¿no? Si no hay amistad, no hay música. Bueno, si no hay amistad, acá se puede decir que sí hay amistad de verdad. Yo con Vin hemos armado un fuerte lazo. Primero lo humano, ¿no? Nosotros estamos también para ellos lo que sea y ellos también para nosotros lo mismo. Esto es una familia. Sí, es como una familia. Más en la gira se nota, porque pasa de ser la parte del concierto y se arma la parte de la que es la convivencia, ¿no? Ahí es donde se arma la joda también, ¿no? Hay que aprovechar. Hay que hacer 18 horas adentro de un micro que va a 80 con muchachos que si no son tus amigos, no tiene onda, men. Nadie se va a someter a estar con personas que no quieren. Digamos de que somos una gran jauría, loco, porque a veces salimos como perros cuando vamos a la ruta, ¿no? A lo que venga. Dale, siempre con el pie derecho, como en el escenario, para. Siempre. Muy bien.
Usted subió con la izquierda, yo pensé con la izquierda. Vos no podés armar un equipo con alguien que odias. Porque son muchas horas y porque no hay amor entre hombres, por así decirlo. Es un matrimonio tener una banda. Masoquista en cierta forma y también swinger, ¿no? Porque somos 4, 5, 6, lo que sea de la banda. ¿Y qué es lo que más te exaspera a la mañana? Me rompan la bola ya temprano. ¿Qué es lo que te refresca por las mañanas? ¿Cómo? ¿Qué te refresca por las mañanas? Lavarme la cara temprano. ¿Qué es lo que más lo refresca? ¿Qué más me refresca a mí? Sí. ¿Viste que cuida siempre oro? Un zumo blanco con 2 gotitas de granadina y mucho hielo pintado. Eso es lo que más. 101. A ver cómo la está pasando. Todos tenemos algo guardado del poeta y siempre viene una conversación, una cosa amena, algo que nos une y eso hace que las cosas funcionen. Está resistiendo aún el rock todo este embate cumbiero y cumbanchero que gracias a la amistad. Encuentro esa forma de decir lo que yo pienso y que no me sale en palabras de él. Respaldar desde mi posición o desde mis conocimientos a un artista como Ricardo, que tiene que ver mucho con lo que yo pienso. Si lo que hago encima lo hago para alguien que está haciendo el bien, es mejor. Y me llena más. Que el rock vuelva a ser el bastión de la rebelión, porque tenemos que estar en contra de lo que está mal. Y tenemos que decirlo. Estamos dominados por unos lagartos. Invasión extraterrestre es lo que pasa, loco. ¿Cómo seguimos, Daniel? Y seguimos con Aníbal La Vieja Barrios. Me gustaría que te presentes. Algunos saben que fuiste un plomo eterno del Flaco. Contame un poquito a nivel presentación. Soy Aníbal La Vieja. ¿Cuántos años trabajaste con Luis? 34 años. Nada más. Nada más. Con Luis fuimos todos amigos, su empleado. Compartíamos comida, mate, cigarrillos. La vida. Mucho mate. Hace bien. Mirá, Luisito, mirá ahí los pollos, ¿verdad? Pollo verdadero. Sí. ¿Te parece acá en Santiago del Estero? Ya tiró la carne. El pollo bajo el sol, ¿dónde hay pollos verdaderos? Acá? En el tender. Esos son todos clonados, ¿viejo? Sí, no. Pollo clonado. Aníbal estaba al lado de los equipos como un vigía de un día hasta el otro, desde que terminaba un show hasta que terminaba el siguiente. Y es lo ideal que desea cada músico, ¿no? Cuando vos trabajás con alguien que sabe laburar, fantástico, pero si además como persona podés confiar, delegar cosas sabiendo de que no vas a tener ningún inconveniente, completás la ecuación, ¿no? No te olvides. Mi padre, de que yo tengo uso de razón, fue albañilería. Fue maestro mayor de obra. Laburó toda su vida, de la cual yo aprendí de él un montón de cosas. Construir o hacer, él hizo su casa, él lo arreglaba. Entonces vos, mamá, eso. Vení. Marcate uno allá adelante para saber, porque cuando pongamos la alfombra va a quedar tapado. Marcalo bien adelante, ahí. Después lo da, después bueno, vos más o menos para ubicar la hora, los tachos, y después, una vez que entramos a armar, vos lo podés dirigir nada más. Como que si tenés un viejo aviador, ¿no? Va a decir, por ahí quiero ser aviador, o por ahí quiero ser arquitecto, o no sé, o médico. Sí, mi padre lo que me dijo, cuando hagas algo, hacelo bien, tratá de hacerlo bien, no hacerlo bien, tratá de hacerlo bien. ¿Y cómo llegás a hacer bien? Poniendo voluntad. Los dos, Rodolfo y yo, tenemos años de conocer el trabajo de los stage managers. Y es un trabajo más frío. Están trabajando, uno les paga, son de confianza con los equipos, se lo cuidan a los equipos. A mí nunca nadie me cuidó, un stage manager. Sí, alguna vez un stage manager te tocó en la puerta del hotel para decir, ¿te tenés que tomar el antibiótico? No. Te pudra la muela, qué sé yo.
esa relación estrecha excede largamente la relación del músico que garpa a un profesional para que maneje el stage. Él me cuidaba a mí en lugar de cuidarlo yo a él. Y me decía, cuídate. Y se abría la puerta y miraba a él primero. Se ponía a dibujar y me decía, bueno, ahora te hago un dibujo. Segundo de eso, cazaba la viola y me dice, mirá lo que tengo. Estaba armando un tema. Se llama Manija, bueno, poneme el equipito chiquito que lo voy a enchufar y voy a tocar por ahí. Me decía, ¿cómo te rompes, hincha pelota? Digo, no, está todo bien, ¿para qué somos amigos? Cuando al Flaco lo invita a la MTV para hacer un programa especial en Miami, y bueno, y el Flaco pidió un montón de cosas para ir a Miami, viajamos, ¿cuánto? Como 20. Como 30. ¿no? 30, no sé cuánto, ¿viste? Músicos, amigos viajaron, entonces una delegación era tremenda. Llegamos a Miami, migración y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces íbamos pasando de a uno, documentos ahí, y bueno, ahí los muchachos son medio densos. Medio densos. Preguntas, esto, el otro, qué sé yo, y se ve que para los tipos Aníbal no daba el look del turista gringo, ¿entendés? No sé por qué. Entonces en un momento el Flaco dice, si Aníbal no pasa, nos volvemos ya a Buenos Aires. Para un programa de MTV que, digamos, que nunca antes lo habían, no era que iba todos los meses el Flaco ahí, nunca antes había hecho, lo habían llamado para hacer un show especial como ese, y nunca después, ¿entendés? Bueno, eso te marca lo importante que era Aníbal para el Flaco. No sé, será como soy yo, que debo ser buen tipo, responsable, educado, y tener una amistad con él, aparte de que él es un artista que uno de los más importantes de acá, y estar al lado del tipo es como cuidarlo, no sé exactamente en este momento cómo lo puedo decir, pero es respetar como artista y como amigo. No tengo palabra, es enorme, enorme, enorme. Este cable es el mismo cable que usaba en el año 82 en la primera edición de Oveja Negra. Nada nos separa en este mundo.
cantando gárgaras, gárgaras. La garganta. Para los Oveja la vuelta es darse una segunda chance. Y digo una segunda chance porque quizás se quedaron como por la mitad. Yo me imagino que por ahí es algo que se debían, porque cuando se separaron era como que estaban en la grabación por grabar quizás un segundo disco. Y yo le pregunté a algunas personas si conocen Oveja Negra, pero en realidad nadie conoce Oveja Negra que yo conozca. Quizás es algo que tenían pendiente, que ahora lo pueden llevar a cabo, es el momento y hay que hacerlo. Un nuevo escenario y me espera, mientras algunos nos miran armar. Y bueno, en el medio, en ese paréntesis, a cada uno individualmente nos pasaron muchas cosas. Fue un momento para mí muy difícil porque, viste, los temas de la angustia económica también estaban dando vueltas. Willy empezó a hacer una movida con su familia para irse a vivir a Estados Unidos. Vivió unos años en Estados Unidos, volvió. Al que seguía viendo fue a Oski, porque Oski está a cargo del estudio de León. Periféricamente lo veía si pasaba por algún motivo por el estudio, si no, no lo veía, no lo frecuentábamos para nada. Aníbal después empezó a tocar con León y viene tocando desde hace años en la banda de León. Nunca volveré a verte otra vez. Nos separamos en el año 84 y en el 85 León vuelve a laburar y ya me llama no como plomo sino como músico. Y a mí se me cumple toda una etapa así de pasar de querer laburar con León a ser plomo de León, a ser su stage manager y después terminar tocando. Que esa era como la frutilla de la torta. Y en un momento Aníbal agarró el bajo y siguió tocando conmigo el bajo, cosa que hace en la actualidad, hasta el día de hoy, ¿no? O sea que aparte de ser amigos, es el bajista del grupo. Es uno de los más de los amigos más viejos que nos conocemos, ¿no? Yo creo que la raíz es lo que te dice León, es la amistad. La amistad que nos une después de tantos años, la amistad de haber estado juntos para ver cómo nacían hijos, cómo enterrábamos a los padres, cómo pasó la vida de cada uno, cómo nos acompañamos en todos esos momentos y tocando. Ahí un poco surgió la idea de que aparecieran los hijos. Tommy, el hijo de Oski, Tomás, toca la viola, es un excelente violero. Mi hijo toca 100 veces mejor que yo el bajo y también se sumó Manuel, el hijo de Willy. Y bueno, y ahí se empezó a armar como un encuentro con ellos. Entonces, ¿cómo no incluirlo? ¿Viste? Si es una polenta que tiene una sangre nueva y nuestra. La comunicación cuando hay música de por medio, padre e hijo no falla. Los temas, hubo un par de temas para este disco que los compuse con mi viejo y fue más que nada natural. Al mismo tiempo, me imagino, tocar con tu hijo debe ser algo que vos grabaste hace tantos años, es como, claro, es como una vuelta, como cerrar un círculo, un ciclo. Yo siento que Oveja no se disolvió nunca en realidad. Si estamos, es porque algo debe estar pasando. León siempre me decía, ustedes son una banda que no se tenía que haber separado nunca. Y bueno, eso lo entendimos ahora a los 50 y pico de años, un poco grande ya, pero lo que sí sabíamos que el Blues de los Plomos sí era lo que íbamos a hacer, porque es una canción que bueno, nos representa y que está bueno tocar. Increíble. Ahora viene el blues de los plomos. El blues de los plomos. Con toda la monada. Son las 10 y otra vez todo empieza. El show de hoy tampoco debe esperar. Y aunque piense que hoy voy a encontrarte, muy dentro mío sé que allí no
algunos nos miran armar. Sube la banda y marcando 4. Este blues se volvió a escuchar. Yo soy el que ama una banda de rock. Yo soy el que espera verte en cada show. Siempre es lo mismo con esta suerte. Nunca volveré a verte otra vez. Mi vieja era una hippie, así que yo fui a... Imagínate, me llevó a ver Almendra y después flashé porque laburé con varios de esos que estaban ahí parados. Tenía que ver con lo que vos escuchabas, que te gustaba y aparecías y te pegabas y hasta que no, en moco, ¿viste? Hasta que no te echaban. Lo que sentís, que vos no te imaginás, no estaban los planes tuyos que yo quiero trabajar con tal y tal y tal. No. Una cosa que te pasa por ahí una sola vez en la vida. Creo mucho en el destino y creo que el destino me puso. Estar para mí hoy acá es onda, ya está, no necesito más nada, ya llegué al cielo. Es lo que uno quiere. Entonces, ¿qué más laburar de esto? Que es lo que a uno le gusta, ¿no? Lo hace con una satisfacción extra porque es la música, es como que se siente como un animal que se siente en su hábitat, ¿no? No sé qué es, no lo puedo definir, pero algo hay que hace que determinadas personas se reúnan en determinado lugar, por ejemplo, un micro de gira. Pues el otro día traté de hacer una cuenta y si hay 1000 grupos de trabajados, quizás sí, ¿eh? Eso es especial. Te tiene que gustar estar en esto porque estás todo el tiempo viajando, yendo de un lado para el otro y la tenés que tener clara que es así. Cuando no la tenés clara, se descarrila absolutamente todo. Gasté un montón de dinero en terapia explicándole al terapeuta por qué hace lo mismo, por qué se queja, y un día la mina me dice, mira, no gastes más plata. ¿No será que hace 40 años que hace lo mismo porque le gusta? Pero sí, fue una buena opción. Mientras que me den vida de arriba, no sé quién, voy a seguir. Yo soy de la última, no diría de la última generación, pero soy como 2 generaciones después. Ellos crearon lo que yo ahora continúo como legado, podría decirse. Perdonanos, Jota, queríamos hacerlo mejor. Nuevo escenario y me espera. Mientras algunos nos miran armar. Sube la banda y marcando 4. Este blues se volvió a escuchar. Yo soy el que ama una banda de rock. Yo soy el que espera verte en cada show. Siempre es lo mismo con esta suerte. Nunca volveré a verte otra vez. Nunca volveré a verte otra Ojalá que estemos siempre juntos, nada nos separe en este mundo. Mientras vamos viajando, quiero disfrutar este camino, quiero disfrutarlo estando vivo. Mientras vamos viajando.
vengo a recuperar algo de tiempo. Quiero verte reír y estar contento. Quiso ponerse oscuro, pero no. Porque aquí llega el sol. La invisible luz de la mañana sella el juramento de esta calma mientras vamos viajando. El silencio guarda los secretos, las palabras son solo elementos mientras vamos viajando. Hoja que cayó de un árbol viejo, brote que floreció, fin del invierno. Quiso ponerse oscuro, pero no. Porque aquí llega el sol. Mi sombra se hizo luz en un momento, tu amor le puso fin al sufrimiento mientras vamos viajando. El aire que se agita tras tu vuelo me da un soplo de vida, me da un sueño mientras vamos viajando. Soy como un día que se cargó a la noche. Soy una piedra que se llenó de flores. Quiso ponerse oscuro, pero no. Porque aquí llega el sol mientras vamos viajando, mientras vamos viajando, mientras vamos viajando, mientras vamos viajando. Como diría Papo, para cerrar la historieta, que sea rock siempre, ¿no? Por siempre. Gracias, chicos.